En menos de un año, México entregó a Estados Unidos a 92 integrantes de diferentes organizaciones criminales, incluidos líderes y operadores. Se les acusa de estar vinculados a cárteles como el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación y los Zetas. Marco Antonio Avilés Huerta es abogado, representa por lo menos a 13 de estos 92 personajes enviados por el gobierno mexicano y de alguna manera ha estado gestionando el que se les permita tener apoyo consular a estos personajes, quienes fueron enviados a Estados Unidos en un acuerdo entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch y el gobierno de Estados Unidos. Fueron repatriados, pero ¿qué cree que al día de hoy? Pues no hay detalles de si se han cumplido, en este caso se les ha permitido tener sus garantías, sus derechos, en fin. Vamos a platicar en ese momento con el abogado Marco Antonio Avilés Huerta, representante, le decía, de 13 de estos 92 enviados a Estados Unidos. Abogado, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto en saludar a este medio y pues bueno, Gracias. Aquí pendiente de hacer saber lo que estamos haciendo en relación a lo que comentó. A ver, platíquenos, abogado. ¿No han tenido asistencia consular? Cuéntenos de estos 13 personajes, porque entendemos que pueden ser o no criminales, eso yo no lo sé, pero tienen derechos y en este caso, ¿qué derechos son los que no se han respetado, abogado? Gracias. Sí, desde luego, partamos de una base. Las personas fueron expulsadas, fueron desterradas de forma completamente ilegal. El destierro incluso está prohibido en la Constitución. Se brincaron todo el procedimiento de extradición. Estados Unidos hizo una petición de tráemelos y México, en un acto de entreguismo como tal, pues los llevó. Ni siquiera los dejó en la frontera, los llevó hasta los lugares donde fueron requeridos. Enseguida con ello, pues se violaron todos los derechos relativos a que si se hubiera respetado el procedimiento de extradición. El derecho a que fueran, por ejemplo, juzgados por hechos que no hayan sido juzgados acá en México. El derecho a que no se les impusiera o se les intente imponer una pena de prisión vitalicia o de muerte, porque recordemos que previo a la entrega de ellos, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva donde los declara como terroristas a diversas organizaciones. Y evidentemente que las personas que fueron llevadas para allá, al quererlas vincular con una organización delictiva, corren el riesgo de que puedan señalársele como terroristas y corren el riesgo de que se les quiera imponer la pena de muerte. Ello a pesar de que el gobierno mexicano hubiera insistido en que hubo un acuerdo que no tenemos firmado por escrito. Sí, no se conocen los detalles. Abogado, a ver, quiero contextualizar también esto con lo que vivimos de manera reciente con la lista de los políticos sinaloenses a quienes está requiriendo el gobierno de Estados Unidos y que no se les ha tocado con el pétalo, pero de ninguna carpeta de investigación. Bueno, apenas los empiezan a investigar aquí en México, pero hay un escenario contrastante entre estos personajes de quien se dice queremos pruebas, demuestren que hay algo, y con estos a los que enviaron, y yo no sé si estén a la deriva, porque entiendo, usted incluso está solicitando que se les permita tener asistencia consular. Así es. Es importante contrastar eso porque nos da fuerza a lo que nosotros estamos pidiendo. Nosotros siempre pedimos que hubiera un respeto al debido proceso para las personas que fueron expulsadas. En específico, para el caso que a mí me ocupa, las 13 personas, pero debió haberlo sido para las 92. En principio, cuando llega la petición del gobernador con licencia ahora, Rocha Moya, ahí sí el gobierno mexicano hace un esfuerzo real porque se observa el debido proceso. Algo que debió observar para estos 92 mexicanos, porque no hay mexicanos de primera y de segunda. Y tampoco la Constitución hace una distinción al principio de presunción de inocencia que tanto alegan con el gobernador. ¿Qué pedimos nosotros? Que a estos mexicanos se les hubiera dado el mismo derecho. No se les dio, fueron expulsados. Lo que estamos pidiendo entonces que haya entonces ahora una asistencia consular por parte de personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que además es importante destacar, es una dependencia que no participó en la expulsión de las personas, y que debió hacerlo porque son ellos los que deben de velar por los derechos de los mexicanos en el extranjero. ¿Qué responde la Cancillería en este caso, abogado? No lo hizo ni el Instituto Mexicano en el Exterior, nada.
¿Qué le ha respondido no han acudido conforme a la Convención de Viena, no han acudido conforme a la Convención de Viena en momento alguno a brindar dicha asistencia consular. Bien, y le preguntaba dos cosas muy concretas, abogado. ¿Qué le ha respondido la Cancillería? Y si nos pudiera mencionar los nombres de algunos de sus representados, quizás los más conocidos. Hasta el momento, la Cancillería ha sido omisa. Y es omisa porque creemos nosotros que no quiere entrarle al tema y tal vez haya o sea necesario forzarla por las vías institucionales mexicanas, pero sobre todo, y tal vez es lo más probable que esto llegará a instancias internacionales en donde el gobierno mexicano esté demandado para cubrir esa exigencia por parte de nosotros. De entre mis defendidos está alguien, Juan Pedro Saldívar Farías, a quien ni siquiera le notificaron en algún momento un procedimiento de extradición e incluso ya estaba pidiendo su libertad preparatoria porque él estaba sentenciado a una pena de prisión de 15 años, llevaba 11 años preso, se le consultó por todos lados, incluso tenemos oficio de la Fiscalía de Asuntos Internacionales donde expresamente dicen que no tiene procedimiento alguno. Tengo otro caso, el de Carlos Alberto Monsiváis Treviño. Él fue detenido en Nuevo Laredo, en supuesta flagrancia, van por él, lo sacan a su casa. Demostramos en forma debida y adecuada que todo eso no fue cierto, que fue ilícito, y eso solo sirvió para tenerlo preso, para que a la postre, esto ocurrió en el mes de septiembre, para que a la postre en el mes de febrero fuera expulsado a los Estados Unidos. Otro caso que también tengo, el de Jesús Alberto Galaviz Vega, él ya se había aprobado el procedimiento de extradición en contra de él, sin embargo, fueron claras las autoridades mexicanas cuando señalan que no podía darse hasta que no concluyera la totalidad de sus procesos en México. Y él aún no concluía sus procesos, pero además estaba siendo juzgado por delincuencia organizada. Bien. Y era muy probable que en México lo absolvieran y por los mismos hechos que lo acusan en Estados Unidos. De ahí que sea relevante que se haga este estudio, que hubiera habido este estudio. Claro. De que no fueran los mismos hechos por los cuales también se les pretende juzgar allá. Bien, abogado, pues le agradecemos mucho. Ahí están los nombres de algunos, 3 por lo menos de los 13 a los que usted representa, y la petición, evidentemente, que usted hace a través de esta pantalla a la Cancillería. Por supuesto, le agradecemos mucho la entrevista. Si hubiese alguna respuesta, pues también le agradeceríamos que nos la haga saber. Gracias, abogado. Gracias, y sobre todo también un punto importante y muy breve. Estamos en época de coyuntura. Si está pidiendo el gobierno de México que no haya intervencionismo del gobierno americano, creo que este sería un claro ejemplo del gobierno mexicano para resarcir, para restituir derechos y demostrarle al gobierno americano que efectivamente no puede intervenir y no podemos ser entreguistas. Bien, pues Gracias, ahí queda el mensaje. Gracias, abogado.